Los fósiles son una enorme fuente de información para el estudio del pasado, y en especial de las especies que lo formaron. Tanto que si no fuera por ellos, la ciencia de la paleontología prácticamente ni existiría, y ni siquiera sabríamos que los dinosaurios algún día caminaron sobre la Tierra. Cada año, grupos de profesores y sus alumnos buscan en todo tipo de zanjas y terrenos, en cientos de excavaciones en todo el mundo, aumentando así el registro fósil de museos y universidades y el conocimiento de nuestra historia. Pero hubo una vez que la búsqueda de fósiles se convirtió en una competencia casi sangrienta, la guerra de los huesos. El filósofo y médico persa Avicena, Aristóteles y Leonardo da Vinci ya conocían la importancia de los fósiles para el estudio de la historia, dejando para la posteridad muchos tratados que versaban sobre el tema. Más tarde, y como cabría esperar, los primeros en excavar metódicamente en busca de fósiles fueron los europeos. Esto se debía a que a finales del siglo XVIII, cuando el interés por ellos surgió, y era ahí donde habían personas con los conocimientos, el dinero y el tiempo suficientes para dedicarse a cavar agujeros, buscando huesos petrificados. A principios del siglo XIX, el francés Georges Cuvier, una importante figura en el desarrollo de la paleontología como ciencia, fue de los primeros en comparar a seres vivos con los fósiles. Cuvier dibujó una teoría llamada catastrofismo, en la que explicaba que los hechos estudiados prueban la existencia de un mundo anterior al nuestro, destruido por algún tipo de catástrofe. El mismo Charles Darwin basó su teoría sobre la evolución biológica de las especies en su amplio análisis, tanto del registro fósil, aún más incompleto en sus días, como en el de organismos vivos. En 1842, el biólogo y anatomista Richard Owen acuñó el término dinosaurio, de las palabras griegas deinos, terrible, y saurus, lagarto, en un artículo científico. Owen es famoso también por diseñar y mandar a construir una serie de modelos de dinosaurios de escayola, a la que se creía que era su escala natural, para la Exposición de Londres en 1850. Los dos contendientes, los dos protagonistas de esta disputa de por vida, denominada la Guerra de los Huesos, fueron Othniel Charles Marsh, del Museo Peabody de Historia Natural de Yale, y Edward Terinker Cope, de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Ambos eran paleontólogos que vivieron durante la era dorada de la historia de los Estados Unidos. La Guerra de los Huesos se extendió desde 1870 hasta la década de 1890 y dio lugar a cientos de nuevos hallazgos de dinosaurios y otras especies, y la misma cantidad o mayor de sobornos, malas artes y robos, como veremos ahora. Al principio, Marsh y Cope fueron cordiales, aunque algo cautelosos, al haberse reunido en Alemania en 1864, pues en ese momento Europa Occidental estaba a la vanguardia de la investigación en paleontología. Parte del problema se debe a sus diferentes orígenes. Cope nació en una familia rica en Pensilvania, mientras que la familia de Marsh en el estado de Nueva York. Es probable que incluso en ese momento Marsh consideraba a Cope como un poco diletante, mientras que Cope vio a Marsh como demasiado rudo y grosero para ser un verdadero científico. ¿Cómo se desencadenó? En un principio, colaboraron en diversas expediciones y hasta nombraron a dinosaurios con el nombre del otro, a manera de homenaje. Entonces, ¿cómo se desató esta batalla? Se dice que al regresar a Estados Unidos, Marsh invitó a Cope a su proyecto, que era una excavación de fósiles en Nueva Jersey. ¿Pero qué hizo Marsh? Procedió a sobornar al dueño de la cantera, en donde estaban todos estos fósiles, para que las mejores muestras estuvieran destinadas a él. Así fue como en 1876, Marsh logró un importante descubrimiento paleontológico, que siendo objetivos, le debió corresponder a Cope, pero Marsh se terminó llevando todo el crédito de esto. Pero, ¿por qué Marsh hizo esto? Una hipótesis aceptada para esta cuestión es que Marsh, al ser un académico de la prestigiosa Universidad de Yale y ser básicamente el primer profesor de paleontología de Estados Unidos, no confiaba realmente en las capacidades de Cope como paleontólogo. Lo consideraba un amateur, y el hecho de que proviniera de una familia privilegiada exacerbó aún más la desconfianza y desprecio que le tenía en secreto. La fuerte personalidad de ambos terminó por convertir el proceso de búsqueda en una competencia por ver quién descubría más huesos y bautizaba a más especies, haciendo uso de tácticas nada éticas e incluso destruyendo restos fosilizados para que el otro no pudiera aprovecharlos. Sobornos, robos y espionajes eran la parafernalia común de la relación. La competencia fue tan feroz que los observadores la denominaron la Guerra de los Huesos. Aunque la mayoría de los historiadores remontan el inicio de la Guerra de los Huesos en 1868, cuando Cope reconstruyó un extraño fósil que un médico militar le envió desde Kansas. Llamó al espécimen Elasmosaurus,
colocó el cráneo en el extremo de la cola corta en vez de en su largo cuello. Cuando Marsh descubrió este error, como dice la leyenda, humilló a Cobb señalándolo en público, momento en el que Cobb intentó comprar y destruir todas las copias de la revista científica en la que había publicado su reconstrucción incorrecta. Los medios sirvieron también de campo de batalla, publicando ambos numerosos artículos, no solo para divulgar sus descubrimientos, sino para criticar al otro de los errores cometidos y para hacer acusaciones indecorosas. Marsh y Cobb gastaron sus fortunas en la pugna y terminaron sus vidas casi arruinados por la necedad, pero su contribución a la expansión del registro fósil y el progreso de la paleontología fueron impagables. La guerra de los huesos sirvió de avance a la ciencia, y la historia del Elamosaurus ciertamente contribuyó a la enemistad entre ambos paleontólogos. Nuevas especies y sobornos. Así, en la década de 1870 se produjo el hallazgo de numerosos fósiles de dinosaurios en el oeste de Estados Unidos. Algunos de estos hallazgos se hicieron accidentalmente durante los trabajos de excavación en el ferrocarril transcontinental. En 1877, Marsh recibió una carta del maestro de escuela, Arthur Lakes, en la que describía los huesos saurios que había hallado durante una expedición de senderismo. Lakes envió muestras de fósiles tanto a Marsh como a Cobb. Marsh pagó a Lakes $100 para que mantuviera en secreto su descubrimiento, y cuando descubrió que Cobb sabía de ello, envió a un agente para reclamar la potestad. Casi al mismo tiempo, Cobb fue enviado a otro sitio de fósiles en Colorado, en el que Marsh intentó sin éxito meterse. En ese momento, era de conocimiento general que Marsh y Cobb estaban compitiendo por los mejores fósiles de dinosaurios, lo que explica las subsiguientes intrigas centradas en Como Bluff, Wyoming, una cresta ubicada entre las ciudades de Rock River y Medicine Bow. Usando seudónimos, dos trabajadores de la Unión de Ferrocarril alertaron a Marsh de sus hallazgos fósiles, insinuando, pero sin declarar explícitamente, que podrían llegar a un acuerdo con Cobb. Si es que Marsh no ofrecía un pago generoso, fiel a su forma de actuar, Marsh envió a otro agente que hizo los arreglos financieros necesarios, y pronto el paleontólogo de Yale recibió furgonetas llenas de fósiles, incluidos los primeros especímenes de Diplodocus, Allosaurus y Stegosaurus, de los que ya hablamos en estos videos, y próximamente habrá un video dedicado a Diplodocus. La noticia de este acuerdo exclusivo pronto se difundió porque los empleados de Union Pacific expusieron la premisa a un periódico local, exagerando los precios que Marsh había pagado por los fósiles para cebar esta trama. Pronto, Cobb envió a su propio agente hacia el oeste, y cuando estas negociaciones resultaron infructuosas, le ordenó a su prospector que se involucrara en el robo de fósiles delante de las narices de Marsh. Poco después, harto de los pagos erráticos de Marsh, uno de los hombres del ferrocarril comenzó a trabajar para Cobb, convirtiendo a Bluff en el epicentro de la guerra de los huesos. En ese momento, tanto Marsh como Cobb se habían mudado hacia el oeste, y durante los siguientes años, su dedicación fue destruir deliberadamente fósiles no recolectados y sitios de fósiles para mantenerlos fuera de las manos del otro, espiarse en las excavaciones, sobornar empleados e incluso robar huesos directamente. Es todo lo que hacían. La guerra hasta la tumba. Edward murió en 1897 y para este momento ambos hombres habían despilfarrado sus considerables fortunas. Sin embargo, curiosamente, Cobb prolongó la guerra de los huesos, incluso desde su tumba. Una de sus últimas peticiones fue que los científicos diseccionaran su cabeza después de su muerte para determinar el tamaño de su cerebro, pues estaba seguro de que sería más grande que el de Marsh. Quizás, sabiamente, Marsh rechazó el desafío y hasta el día de hoy, la cabeza no examinada de Cobb está almacenada en la Universidad de Pensilvania. El conteo final fue realmente impresionante. Marsh descubrió 80 nuevos géneros de especies de dinosaurios, mientras que Cobb nombró 56 aproximadamente. Los fósiles descubiertos por Marsh y Cobb también ayudaron a alimentar el hambre creciente del público estadounidense por los nuevos dinosaurios. Cada descubrimiento importante fue acompañado por una ola de publicidad, ya que las revistas y los periódicos ilustraron los últimos hallazgos sorprendentes y los esqueletos reconstruidos se dirigieron de forma lenta pero segura a los principales museos, donde aún residen hasta nuestros días. Se puede decir que el interés popular en los dinosaurios realmente comenzó con la guerra de los huesos, aunque el camino, está claro, pudo haber sido menos vergonzante.
La Guerra de los Huesos también tuvo un par de consecuencias negativas. Cope y Marsh describieron sus hallazgos de dinosaurios tan rápidamente que fueron bastante descuidados en sus notas. Por ejemplo, los 100 años de confusión acerca del Apatosaurus y el Brontosaurus apuntan directamente a Marsh, quien puso un cráneo en el cuerpo equivocado, de la misma manera que Cope hizo con el Amosaurus. La ciencia agradeció su enorme contribución por descubrir, nombrar y clasificar más de 120 diferentes especies de animales extintos, entre ellos algunos de los lagartos terribles, mejor conocidos como Triceratops, Allosaurus, Diplodocus, Camarasaurus y Stegosaurus. Pero no todo quedó en fósiles, pues Marsh fue uno de los primeros en sugerir que los dinosaurios eran los ancestros de las aves, teoría que ahora es mayormente aceptada. Ambos ayudaron a promover y popularizar a los colosos de la prehistoria. Así que, gracias, caballeros. Y si quieres que siga haciendo este tipo de documentales con mi propio estilo, sígueme apoyando, ya que hacer este tipo de videos conlleva una inversión hermosa de tiempo. Apóyame en YouTube y en las demás redes antisociales, que de hecho hasta el momento solo tengo Instagram y TikTok, pero si en algún momento hago una cuenta de Facebook o Meta, yo les avisaré. Hasta luego.